Buenos días, gracias por acompañarnos en este segmento que se llama El valor de la metáfora. En la metáfora la importancia es el mensaje que empieza a dejar después de interpretar un determinado fragmento de literatura, de un cuento, ¿sí? Y que nos deja ciertas enseñanzas de tipo psicológico, filosófico, moral. Entonces, dándole continuidad, en el capítulo anterior hablábamos de la importancia de las relaciones y para empezar a definirlo comenzamos con el texto del Principito, que se refiere al Principito y el zorro, en donde ahí se maneja esta parte propia de la convivencia, esta parte que él le llama, que el autor le llama la domesticación. Hoy hablaremos de pues varias emociones, varios elementos que se les da incluso el nombre de lo que son los pecados capitales. Nos enfocaremos a tres principales: la avaricia, la envidia y la pereza. Para eso tenemos un relato. Hay dos personas que van por un sendero. Una de ellas es avariciosa, otra de ellas es envidiosa. Si van por ese sendero, de pronto se les aparece un genio. Ese genio, que no es necesario ni siquiera frotar la lámpara, se les aparece y les dice: nada más por el simple hecho de que ustedes vengan aquí, van a tener el derecho de solicitar un deseo. Nada más que, como todo convenio, va a tener ciertas cláusulas. El que pida uno, ¿sí? Lo que pida uno, yo le garantizo que se lo voy a cumplir. Pero, en compensación al otro, porque no tuvo la oportunidad de elegir, le voy a dar el doble de lo que pidió, el primero. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí. Entonces, en este mandato, este ofrecimiento del genio, pues el avaricioso dice: me espero, porque de lo que pide el otro, yo voy a tener el doble. El envidioso se queda pensando: si yo pido primero, el otro ya está esperando. Entonces, si yo pido algo, él va a tener el doble de lo que yo pida y por lo tanto voy a sentir envidia por eso. Entonces se quedan pensando, pues bastante tiempo. El genio, ya desesperado, les pregunta: a ver, ya ha pasado bastante tiempo, ¿qué eligen? Acuérdense, lo que pida uno, el otro va a obtener el doble. Sí va a tener lo que pide, pero el otro va a tener el doble. Entonces el envidioso le dice: genio, lo tengo claro. Quiero que me quites un ojo. Entonces, el genio le quita un ojo y al avaricioso le quita los dos, por lo tanto queda ciego. ¿Qué nos da a entender esta metáfora? Esta metáfora, pues de entrada, el envidioso y el avaricioso en todo momento están viendo hacia afuera, lo que tiene el otro. El avaricioso, que tiene esa desmedida por placeres, no nada más por dinero, por placeres de todo tipo, esa parte de querer acceder a algo más. Y algo más para hacer que él sea una persona sobresaliente, una persona que sea más que los demás. En cambio, el envidioso es esa sensación que se presenta ante una determinada circunstancia que nos genera cierta impotencia, cierta inseguridad, y es más fácil descalificar lo que tiene el otro que en reparar qué es lo que está haciendo. Sin embargo, en esta parte el genio, cuando hace el ofrecimiento, es más, ni tuvieron que frotar la lámpara para que el genio apareciera. El genio simplemente apareció. Entonces, al aparecer, se presenta lo que es la pereza. Obtener algo sin esfuerzo, sin que te esfuerces. Y esto muchas veces se presenta cuando nosotros tenemos este pensamiento mágico religioso, que al decretar las cosas sin hacer el esfuerzo pertinente, pensamos que se nos tienen que conceder, simplemente porque somos nosotros. Porque queremos más dinero, porque queremos más salud, sin hacer el esfuerzo adecuado. O estamos en esta expectativa de lo que el otro tiene y que alimenta esta parte de inseguridad e impotencia, como lo que es en el envidioso. Entonces, en esta parte, el envidioso es capaz de generarse un daño para que el otro obtenga el doble de daño. Y esto, entonces, también ahí se ve esa parte de injusticia, esa parte también de maldad que nos puede llegar a caracterizar, que es propia de las relaciones humanas. Entonces, tan es así que en la parte de la envidia,
pues tenemos mitos que lo van a rescatar de una manera importante, tal vez el mito de Abel y Caín, que en este caso Caín es quien ultima a Abel por esta parte de ser el protegido de Dios. Entonces ahí es importante ver cómo puede hacer ruido estos aspectos humanos, como lo que es la avaricia, como lo que es la envidia, como lo que es la pereza, en situaciones críticas. Esa persona que espera tener una salud adecuada, sin hacer los esfuerzos pertinentes, esa persona que aspira a sacarse la lotería sin sin comprar el boleto, simplemente con ese pensamiento mágico religioso, porque se concentró y lo decretó y así lo va a obtener, esta parte entonces puede ser hasta un sistema de vida, que en un momento dado pues también está destinado a la frustración y a la parte de hacer daño. Hay 4 virtudes que proponen los estoicos, que eso tiene que ver con la parte de ir mesurando la parte de los pecados capitales, ¿no? Uno de ellos es la sabiduría. La sabiduría, ¿en qué consiste desde la visión de los estoicos? Es identificar y diferenciar lo externo de lo interno. ¿Qué es lo que sí puedo regular y qué es lo que no? Entonces, en esta sabiduría, que también hace alusión a la oración de la serenidad en este Francisco de Asís, que concédeme la sabiduría para diferenciar una de la otra. Esta sabiduría nos va a hacer determinar qué es lo que sí nos corresponde y qué no. En la situación de la avaricia, como lo mencionamos en la metáfora anterior, pues al final del día termina siendo ciego, porque no es capaz de diferenciar qué sí y qué no. Todo se vuelve esa parte de ceguera. En ese estado de avaricia, entonces se deja de ver el aspecto relacionado con los demás. En cambio, la parte de la envidia está con un solo ojo, ve las cosas a medias. Si vemos el beneficio que uno tiene o consideramos que tiene, en la actualidad se le da el nombre de privilegio. Identificamos el privilegio que creemos que el otro tiene y no reparamos en el esfuerzo que le llevó a obtenerlo. Sí, entonces desde ahí es empezar a ver esa sabiduría para amplificar esta visión, sí, en lo externo de lo interno, que sí está dentro de mi campo de control y que no. Algo que es bien importante, que nosotros no podemos controlar al mundo. Sin embargo, sí podemos controlar y mesurar la actitud que tenemos ante lo que pasa en el mundo. Entonces esa parte es de suma importancia, esta parte de la sabiduría. Por otro lado, el coraje, que se resume en dos palabras: persistir y resistir. Esta parte también en función con la sabiduría es cuando empezamos a descubrir técnicas adecuadas para llegar a cierto resultado. Si tú te metes al gimnasio, necesitas quizás hasta una asesoría profesional para llegar a esta sabiduría, saber que sí es lo adecuado para ti, para empezar a persistir y resistir. ¿Por qué? Porque los resultados que tú esperas probablemente van a tardar en llegar, o van a tardar en que tú los generes. Entonces, para eso necesitas persistir y resistir. Es decir, el coraje va de la mano con la disciplina. Y difícilmente queremos ser disciplinados y queremos el resultado inmediato, y si no llega nos desesperamos y abandonamos. Entonces esta parte es de suma importancia definir qué es lo que quieres y empezar a definir cómo le vas a hacer para obtenerlo. Puede ser desde salud, puede ser control de una enfermedad, puede ser un proceso de duelo que no sabes qué hacer. Y la pregunta en un proceso de duelo es, en función de esta envidia, es ¿por qué a nosotros nos pasa esto y por qué a los malos no? Y ahí nos atribuimos ese deber, nos atribuimos más bien la facultad para determinar qué sí, qué no, y a quién le corresponde. Entonces, a partir de ahí, empezar a ver este coraje, persistir, resistir, junto con lo que es la templanza. Esa templanza que es el autocontrol. En la metáfora anterior veíamos que este autocontrol se basó en la parte de las tendencias que la persona tenía. En este caso, el avaricioso se esperó, porque él sabía que lo que iba a pedir el envidioso, y él iba a obtener el doble, pero nunca pensó en que iba a ser algo dañino. Él pensó siempre en que iba a ser un beneficio para él. Entonces esta parte del autocontrol nos va a llevar a mesurar nuestros deseos. Empezar a identificar ese impulso que nos lleva a tomar decisiones y postergar un poco esa decisión. Si bien los estímulos a los que estamos sujetos
en el mundo, pues también pueden llegar a ser desagradables o pueden ser muy placenteros. La templanza nos va a llevar a evitar tomar decisiones por la brevedad del placer, pero también por la brevedad del dolor, porque esto implica un autocontrol. Y eso genera, pues también que sigamos un camino adecuado en función de un objetivo trazado. La justicia también, que es otra de las virtudes que rescatan los estoicos. Los estoicos dicen, lo que le afecta a la colmena le afecta a la abeja. Esto quiere decir también de que somos seres sociales. Si bien la felicidad de los demás no depende de nosotros, al menos siendo yo o estando yo en tranquilidad, me da herramientas para abordar de manera tranquila los fenómenos relacionales, los fenómenos sociales que me están circundando. Y eso me va a llevar a tomar una decisión justa, una decisión equilibrada y sobre todo ecuánime. Entonces, en esta parte del valor de las metáforas, es importante ver esos aspectos que eventualmente podemos tener esa tendencia de ser avariciosos, de ser envidiosos, de ser perezosos también, de que queremos que las soluciones sean rápidas, que las soluciones lleguen sin un esfuerzo, pero usualmente esto termina pues de una manera desagradable. Por lo tanto, también es importante acudir a esos 4 virtudes que les mencionaba hace un momento: sabiduría, coraje, templanza, justicia. Aclaremos, el coraje no quiere decir que tengas una ira desmesurada. El coraje quiere decir que en función del persistir y el resistir, también en función de ese esfuerzo que estás haciendo, tener la capacidad para evaluar si es el camino adecuado o incluso cambiarlo. Sí, o hacerle ciertos ajustes, replanificar, replantear, porque también es necesario hacerlo. ¿Sí? Pues muchas gracias por acompañarme en este segundo capítulo del valor de la metáfora. Que tengan excelente día, les envío un fuerte abrazo. Hasta luego.